Buenas noches, miembros de Terna y demás invitados. Mi nombre es José Enríquez y con mi compañero Carlos Mesén les presentaremos nuestro proyecto de graduación titulado Diseño de un robot generador de ozono con inteligencia artificial a control remoto. Nuestro asesor fue el ingeniero José Luis Ordóñez. En la agenda tenemos introducción, planteamiento del problema, marco teórico, metodología, análisis y resultados y conclusiones. Introducción. Los agentes patógenos son parte de nuestra vida diaria. Esto ha conllevado a la utilización de medidas de seguridad y desinfección. Una de las interrogantes que mayormente se hacen las personas ¿es posible crear un ambiente seguro, libre de agentes patógenos? Pues de aquí nace, esta es la base de la solución que se propone el diseño de un robot a control remoto por desinfección por medio del gas ozono. Planteamiento del problema. Las preguntas de investigación que describe nuestro proyecto son: ¿qué efectos tiene la oxidación del ozono en el agua para combatir agentes patógenos? ¿Qué tipos de estructuras robóticas son las más utilizadas para la desinfección? ¿Qué recursos de inteligencia artificial son necesarias para poder detectar objetos y personas? ¿Qué opciones de control coexisten con la integración de la inteligencia artificial en robots móviles? ¿Qué componentes son necesarios para la implementación de la inteligencia artificial para detectar objetos en una transmisión en tiempo real? ¿Y qué motores presentan las mejores ventajas para dar movilidad al robot? Como objetivos tenemos el objetivo general: diseño y fabricación de un robot desinfectante generador de ozono capaz de identificar personas y obstáculos. Como objetivos específicos, comparar las propiedades del ozono como agente oxidante. Diseñar un modelo CAD del prototipo de la estructura del robot generador de ozono. Implementar distintos algoritmos de inteligencia artificial para la detección de objetos y rostros en el robot generador de ozono. Desarrollar un sistema de control capaz de enlazarse al robot de manera remota mediante el uso de una red Wi-Fi. Seleccionar las herramientas y componentes de visión artificial adecuadas para la detección de objetos y personas. Y, finalmente, determinar qué tipo de motores ofrecen mejores ventajas al prototipo de robot. Marco teórico. Ozono. El ozono es un gas compuesto por 3 átomos de oxígeno y es una molécula inestable. Tiene un olor característico de acre, es un gas incoloro transparente, explosivo en forma líquida y sólida y con una vida media de 40 minutos a 20 grados Celsius y alrededor de 140 minutos a 0 grados Celsius. El ozono tiene muchas aplicaciones y existen muchos métodos para crearlo aquí en la superficie. Es un gas que sirve para la esterilización de muchas sustancias como el agua o en muchos ambientes como el aire. Una forma muy común de generar ozono es mediante generadores DVD. Las descargas de barrera dieléctrica o descargas DVD se conocen desde hace más de un siglo y los primeros experimentos con estas descargas fueron realizados por Siemens. Su dominio de aplicación es muy amplio: generación de ozono, tratamiento de gases residuales, activación y tratamiento de superficies, láser de CO2, entre otros, que afectan muchas áreas industriales, por ejemplo, el tratamiento de agua, electrónica, textiles, embalajes y automoción. La inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial en robots también es muy discutido actualmente. En estos años va en auge lo que es el uso de estas tecnologías en proyectos robóticos. Por ejemplo, evitar obstáculos, reconocimiento de objetos y personas y otras muchas aplicaciones que se pueden realizar en la vida real. El uso de un robot con una red neuronal puede ayudar a comprender mejor lo que es nuestro entorno. Por ejemplo, trabajar en lugares contaminados, y si hay una red neuronal con estudios previamente hechos, tomando como base esos datos, se pueden analizar el comportamiento de estos microorganismos y otras muchas demás aplicaciones que se pueden también realizar en la actualidad. Como científico referente tenemos a Alan Turing. Alan Turing fue un matemático, lógico, informático, criptógrafo, filósofo, maratoniano y corredor de ultradistancias británico. Alan Turing es considerado como el creador de la inteligencia artificial, es decir, la ciencia cognitiva moderna, y uno de los primeros científicos en plantear la hipótesis de que el cerebro humano es en gran parte una máquina de computación digital. En el campo de la inteligencia artificial es mundialmente conocido sobre todo por la concepción de la prueba de Turing, un criterio según el cual puede juzgarse la inteligencia de una máquina si sus respuestas en las pruebas son indistinguibles a las de un ser humano. Robótica. Los robots son usados cada vez más en tareas cotidianas. Se ha pasado de usar robots solo en el área industrial hasta convivir con ellos. Estos robots son vistos en áreas como la limpieza, agricultura, exploración espacial, defensa, entre otros. Para comenzar el diseño de un robot, lo primero que se debe definir es el requerimiento que se debe cumplir, es decir, la tarea a realizar por la máquina.
La automatización ha venido a aumentar la productividad drásticamente, ya que nos permite completar tareas en tiempo récord y disminuir el esfuerzo humano necesario para su desarrollo. Con la llegada de la automatización, ha incrementado el uso de motores en la industria, ya que brindan la capacidad de acelerar procesos e incrementar la productividad de las tareas. Es muy común encontrar motores DC en la industria, ya que cuentan con un buen control de velocidad y alta eficiencia. Para el diseño de un controlador de motor, hay tres funciones principales: una señal de modulación por ancho de pulso, un contador o temporizador y un módulo de comparación. Metodología. Las variables de estudios de nuestro proyecto de investigación se centra básicamente en la variable dependiente, que es el diseño del prototipo del robot. Y luego están las variables independientes, que está el espacio de aplicación, la movilidad del robot y la resolución de imágenes con las que se envía los datos en movimiento. Las herramientas y materiales que se utilizaron están la Raspberry Pi 4 como procesador central, un controlador DC para controlar los motores, las baterías, motores DC y sensor de visión, que es equivalente a lo que es a la cámara de radiofrecuencia. El enfoque de nuestro proyecto es de carácter cuantitativo. La metodología que se aplicó para el desarrollo del prototipo está la metodología en B, una metodología versátil cuando se tienen diferentes sistemas que se quieren implementar en uno solo. Con ella se pudo dividir lo que es el prototipo en tres sistemas: un sistema estructural, un sistema electrónico y un sistema de control. Dentro del sistema estructural tenemos el subsistema técnico, de housing, de manufactura. Dentro del sistema electrónico está el subsistema de movimiento de robot, subsistema sensor de ozono, generador de ozono y el subsistema de comunicación. Y por último, dentro del sistema de control está el control de gas, subsistema de control de gas, subsistema de interfaz y el subsistema de movilidad. Análisis y resultados. Generador de ozono. Como generador de ozono, nosotros usamos un reactor de tipo DVD. Este se componía de tres partes: una bomba de aire, un transformador AC y el reactor. Dentro del reactor se encontraban dos placas de material eléctrico, dentro de las cuales se aplicaría un voltaje que generaría arcos dentro del reactor. Esto ionizaría el aire alrededor, haciendo que se adhiriera una partícula de oxígeno a cada átomo. De esa manera se crearía el O3 o ozono. Luego la bomba de aire se encargaría de aumentar el flujo de aire dentro del reactor para expulsar el ozono generado hacia el ambiente. El transformador se encargaría de elevar el voltaje de 120 voltios a 8 kilovoltios, que es lo que alimenta el reactor. El transformador sería alimentado por un inversor, que en su entrada tendría una batería de 12 voltios DC y en su salida 120 voltios AC. Al lado se puede ver un generador comercial como el que se ve en oficinas y locales comerciales. Para comprobar que el generador funcionase y el sensor también midiese correctamente el ozono, se hicieron pruebas de pH en el agua para comprobar la oxidación del ozono. En la primera imagen se puede ver una tira reactiva sin usar. En la segunda imagen es una tira reactiva que fue sumergida en agua de grifo, agua común. Y la última tira, la tercera imagen, es una tira reactiva que fue sumergida en agua tratada. La principal diferencia que se puede ver es en la última recuadro, donde sus colores cambiaron: azul y verde. Azul en una tira de agua de grifo y más verde en el agua tratada. En estas pruebas se hicieron tres experimentos. Primero se activó el generador por 3 minutos en el agua, luego por 5 minutos y luego por 10 minutos. En las primeras dos pruebas se ve como de 3 a 5 minutos no se pudo medir realmente ningún cambio en el pH del agua, manteniéndose en 6. Fue hasta que este estuvo expuesto por 10 minutos que el pH subió a 7. Y ahí se puede ver el efecto oxidante del ozono. De la misma manera, se hizo varias pruebas para comprobar el funcionamiento del sensor. Esta prueba consistió en encerrar el generador de ozono en una habitación junto con el sensor. Esta habitación tenía una medida de 2.1 por 1.1 por 4.8 metros. Y como se puede ver en la gráfica, durante los primeros 4 minutos no hubo ningún cambio en la concentración de ozono, ya que solo detectaba 0.01 partículas por minuto. Hasta los 5 minutos se observó un cambio, en el cual subió a 0.02 partículas por minuto. Y nuevamente, a los 9, volvió a subir la concentración a 0.03 partículas por minuto. Y esta se mantuvo hasta los 14.
donde finalmente subió a 0.04 partículas por millón, perdón, y rápidamente, luego de 2 minutos, volvió a subir a 0.05 partículas por millón, que va igual que las pruebas en pH en el agua, donde a los 10 minutos es donde se ve un cambio notable en el pH. De acuerdo a la OMS, la concentración máxima que puede haber de ozono en una habitación cerrada con humanos presentes es de 0.05 partículas por millón, y se recomienda que después de ozonizar un espacio, se espere hasta 1 hora después de introducir personas. El algoritmo que describe el proceso de nuestro robot, pues se muestra en la siguiente ilustración. Inicialmente se hacen las configuraciones de los puertos GPO para las entradas y salidas de datos que envía nuestro robot o que recibe. También está la configuración de la cámara, que es equivalente al sensor de visión para el reconocimiento de objetos. Y un punto importante es la integración de lo que es los algoritmos de la inteligencia artificial. En este caso se implementaron dos algoritmos, un algoritmo más en base a lo que es escala de imágenes, es decir, el algoritmo famoso de Viola-Jones, que analiza las imágenes y los puntos de las características del cuerpo del ser humano. Y está el otro algoritmo que va más orientado a Machine Learning, que es el análisis de miles de imágenes. El algoritmo se llama YOLO versión 4, que en esta analiza varias imágenes y es lo que conlleva que el ordenador donde se aplica este algoritmo tenga mayor procesamiento. Después de hacer estas configuraciones iniciales, pues ya se hace el procesamiento y análisis de estas imágenes y el robot toma una decisión que está en base a las recomendaciones de la OMS. Es decir, si hay una persona dentro de la habitación, si el robot detecta la cara de una persona, pues tiene un sistema de alarma que va a estar encendida, y de lo contrario, si tiene un valor falso, pues el sistema de alarma va a estar apagado. Sin embargo, todo esto es monitoreado por lo que es el usuario final, es decir, la persona encargada de estar monitoreando el robot. Todo este proceso se monitorea por medio del ordenador, recibimiento de imágenes, el encendido y apagado de lo que es el generador de ozono, también lo que es el movimiento del robot dentro del espacio. Entonces es ahí donde realmente ya termina todo lo que es el proceso de desinfección con ese robot en un espacio cerrado. Como se puede observar, el algoritmo de Viola-Jones básicamente analiza puntos al detectar en la persona, en el rostro del ser humano, analiza los puntos que ella obtiene y en base a eso ella obtiene lo que es la detección de lo que es las características del cuerpo humano. El lenguaje para el análisis de estos algoritmos se escribe en Python y se utilizaron librerías como OpenCV, que son de código abierto, y con ellas pues se puede implementar lo que es este algoritmo. Acá destacar que el algoritmo requiere menor procesamiento, pero es menos eficiente al momento de detectar. Y con el siguiente algoritmo, es con YOLO versión 4, es un algoritmo que requiere mayor procesamiento, pero es más eficiente, como se puede observar en la imagen, a pesar de la oscuridad que hay, ella aún todavía detecta lo que son sillas o cualquier objeto que nosotros queramos detectar. En este caso es un algoritmo que está preestrenado para detectar 80 objetos y por ello es que ella requiere mayor procesamiento de lo que es el procesador central, donde se instale. Para la fabricación de la estructura, primero se modelaron los componentes internos en un software CAD como ser SolidWorks. De esta manera podríamos optimizar el espacio y reducir peso y costo. Luego de haber definido el tamaño y diseño de la estructura, se procedió a la fabricación usando lámina de PVC de 13 milímetros. Luego de esto, se fabricaron las llantas. Primero se adquirieron llantas de goma sólidas para que pudiesen soportar el peso, y luego se fabricó un eje mediante torno y soldadura para que pudiesen ser acoplados con los motores. Para la protección de los componentes internos se diseñaron contenedores que serían fabricados por manufactura aditiva. Debido a que estos serían fabricados en plástico, se hizo una simulación de carga térmica para comprobar que la temperatura alcanzada por el sistema interno electrónico no fuese a dañar los contenedores. Y en la simulación se comprobó que, debido a que la temperatura máxima alcanzada por los componentes internos es de 85 grados,
y la temperatura máxima que soporta el material del cual iba a ser fabricados los contenedores era de 190 grados, este sería capaz de soportar la carga térmica puesta por los componentes internos. Y finalmente se construye y se arma el robot el prototipo del robot final. Aquí arriba se puede ver la cámara que se usaba para la detección de rostros y más abajo el generador de ozono. Para el sistema de control se usó una Raspberry Pi, que sería conectada a un ordenador remoto mediante el uso del software BNC Server. Esto permitiría que el usuario pudiese ver la pantalla de la Raspberry, es decir, la detección de rostros en tiempo real, y controlar desde la terminal de la Raspberry el movimiento del robot, haciendo uso del mouse y teclado de la computadora. Para el control de movimiento se diseñaron puentes H haciendo uso de relevadores de 30 amperios, para así tener una amplia cantidad de corriente que pudiesen soportar sin que estos fallasen. El algoritmo de control del robot es el siguiente. La Raspberry se conecta a la computadora mediante el BNC Server. El usuario pone las instrucciones desde la computadora. La Raspberry lee los datos que manda la computadora y se comunica con el sistema electrónico. Luego acciona ya sea el generador de ozono o el movimiento del robot. Y en caso de detectar una persona, activa un zumbador para alarmar a la persona. Aquí se puede ver el prototipo final. Se encuentra el inversor en donde está conectado el generador de ozono y la bomba, y asimismo la fuente de poder de la Raspberry. Y en la Raspberry se encuentra conectado la cámara para la detección de rostros, los controladores de motor y un zumbador. Estos motores se usaron taladros y así se alimentaron con las baterías de 20 voltios. Y en serie se colocó un fusible de 30 amperios para poder proteger lo que es el controlador de motor. Aquí tenemos un video donde se muestra la detección de objetos en acción y atrás se puede ver el robot moviéndose. Y en este robot, en este otro video, se ve la detección de rostros con la alarma funcionando. Cabe destacar que este video fue hecho mientras el robot se encontraba en mi casa y mi compañero lo controlaba desde la suya en Tocoa. No sé si escuchan la alarma. Pero se puede ver ese video, lo que se ve en la pantalla es el video que mi compañero transmitió. El costo total del robot fue de 15.069 lempiras con 99 centavos. Aquí se puede ver el desglose de los costos. Conclusiones. Conclusión 1. Se realizó pruebas de ozono como agente oxidante con tiras de pH en agua de grifo. Se midió el valor de pH antes del contacto con el ozono y después del contacto con el ozono, expandiendo el gas por medio de difusores en el agua. Conclusión 2. Se diseñó un prototipo de robot mediante las herramientas CAD y se fabricó usando lámina de PVC con 13 milímetros de grosor y con dimensiones aproximadas de 57.6 por 46.8 por 28.8 centímetros. Asimismo, se fabricaron contenedores para sus componentes internos mediante manufactura aditiva. Conclusión 3. Se desarrolló un programa de detección de objetos y rostros en tiempo real con algoritmo de YOLO V4 y Viola-Jones instalado en el microcontrolador central y se diseñó un sistema electrónico para el control del movimiento del robot. Conclusión 4. Se implementó un sistema de conexión remota entre la computadora y la Raspberry Pi mediante el programa de BNC Server para el control por medio de lo que es IoT o Internet de las Cosas. Conclusión 5. Se implementó un sistema de visión remota mediante una conexión de radiofrecuencia capaz de usar inteligencia artificial para la detección de objetos y rostros con el ordenador y un alcance aproximado entre los rangos de 5 a 15 metros a la redonda con obstáculo. En conclusión 6, se implementaron motores DC de taladros con una potencia de 95 watts controlados por un microcontrolador central, mediante módulos de relé con 30 amperios de capacidad que brindaban la estabilidad necesaria para la movilidad del robot. Recomendación 1. Se recomienda la implementación de inteligencia artificial con buen procesamiento de memoria, ya sea con el fin de aplicarlo en un ordenador de gama media-alta, así como un microprocesador como la Raspberry Pi, con el fin de obtener buenos FPS en el video de salida. Como recomendación 2, se recomienda la implementación de motores brushless, ya que estos presentan un mejor desempeño, tanto en su manejo como en su control.
Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Mahatma Gandhi. Gracias.